11:45. Como lo mencionábamos anteriormente, vamos a profundizar un poco más acerca de lo que son ya 3 años de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Lo vamos a analizar con Nacho Montes de Oca, periodista, nos acompaña desde Argentina. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, siempre es un gusto. Nacho, ¿cómo funciona actualmente la diplomacia de Afganistán? Entendiendo que ningún país reconoce oficialmente al gobierno talibán, pero sí algunos mantienen relaciones. ¿Cómo funciona y cuáles son algunos de estos países? Básicamente, el gobierno talibán es una anomalía política. Es un gobierno sin gobierno manejado por los talibanes. Existen dos potencias que están apoyando de alguna manera el regreso de los talibanes a la comunidad internacional. El primero es China, que es por lejos quien más invierte dentro de los proyectos de infraestructura en Afganistán, y también Rusia, quien hace poco recibió una delegación de los talibanes y se ha comprometido a trabajar duramente para que sean admitidos como gobernantes legítimos de Afganistán. Esto le alcanza a los talibanes y forma parte de este tablero internacional en donde evidentemente tienen un peso muy grande porque ocupan un sitio estratégico dentro del corazón de Asia. Nacho, este jueves expertos de la ONU pidieron que no se normalice la llegada de los talibanes al poder. Lo que sucede es que, por eso digo, es una anomalía. Es un país en donde rige la Sharia, rige lo peor, lo más medieval de la ley islámica, en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden salir sin su cuerpo completamente cubierto a la calle, ni solas, están en compañía de un hombre, en donde pueden ser lapidadas por la sospecha, solamente la sospecha de adulterio o de algún tipo de inmoralidad, en donde tampoco existe la posibilidad de trabajar para los hombres, salvo que reciban un permiso especial de las autoridades talibanas. Un país pobre con el 50% de su población bajo los límites de la pobreza, y el resto del 50% hay un 20% que está al borde de la inanición y que exporta además cantidades industriales de droga, particularmente de hachís y también drogas sintéticas. Es un país que, para que se entienda, no solo es una anomalía, sino que también está atrasando a cerca de 600 años. Wow, ¿no? Y además de esto, el retroceso que se ha mencionado recientemente con respecto a lo que se había logrado en 2 décadas, en el que hemos visto el retroceso sobre todo en el derecho a las mujeres y que ha sido uno de los temas claves a nivel internacional porque ha sido muy criticado y ha sido muy polémico con respecto a lo que ya usted nos mencionaba anteriormente. Exactamente. Es por eso que la comunidad internacional, inclusive los países más, si quiere, conservadores, tienen dudas respecto a si el gobierno de los talibanes tiene que ser admitido en el seno de la ONU o en cualquier organismo. Y esto es importante para los talibanes. Hay un dato que no debe escaparse. Por lo menos hasta el momento en que asumen el poder, el 40% del PBI de Afganistán era asistencia internacional y esto alcanzaba el 75% de su presupuesto central. Los talibanes quieren regresar porque ya no producen ni siquiera los alimentos necesarios para sostenerse. Sus tierras de cultivo están en gran parte ocupadas por los cultivos de hachís, para producir, de amapolas para producir hachís, y porque además siguen una guerra civil en donde los talibanes están en el poder, pero mientras tanto son atacados por facciones de Al-Qaeda, del ISIS y en el norte por las milicias de los tayikos y uzbekos que no terminan de aceptar a los talibanes como gobierno de Afganistán. Y entonces ahí entramos en el tema de la legitimidad interna también. Exactamente. Para que se entienda, la debacle de Afganistán empezó en 1979 con la invasión de lo que era entonces la Unión Soviética. En ese momento era un país con ideas de izquierda, con ideas socialistas, pero con un enorme avance, si se quiere, desde las prácticas ancestrales. Después de la invasión y de la resistencia mujahidín,
los grupos pastunes, que es la etnia que ocupa casi la mitad del país, la mitad sur, cayeron en manos de las ideas talibanes. A partir de ese momento empezó un lento retroceso que inclusive en el 2000, con la intervención o la invasión de Estados Unidos, se intentó revertir, pero claro, los acuerdos de Doha de febrero de 2020, firmados por Trump y los talibanes a instancias de los cataríes, fue un acuerdo que significó el fin de la presencia no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro país, que era lo que mantenía el gobierno en ese momento y le permitía resistir a los talibanes. Una vez que se firmó el acuerdo, en noviembre de ese mismo año, Trump ordenó la salida precipitada de las tropas y el resto es historia. Los talibanes regresaron al poder. Nacho, ahora quisiera que pudiéramos explicar brevemente y de una manera muy práctica, ¿no?, ¿qué significa la imposición de esta interpretación de la Sharia como ley islámica? Y le pregunto también por qué, según la Sharia, la mujer prácticamente no es merecedora de nada. En la Sharia tiene los mismos derechos que en Occidente tiene un animal doméstico. Está totalmente sujeta a la voluntad del hombre. Se la considera sujeto menor de derechos. Y para que se entienda qué es esto, todos los derechos de la mujer están supeditados a una tutoría del hombre. La mujer es casi un menor de edad, es como nosotros consideramos un menor de edad, y no tiene capacidad y no tiene para esta... A ver, no lo dice el Corán, lo dice la interpretación más fanática, que serían los salafistas. Dice que la mujer debe estar sujeta al hombre y no puede decidir por sí misma. Sería mucho más complejo explicarlo, pero para entenderlo es casi un animal doméstico. Bueno, leí anteriormente, más temprano, un trabajo especial donde habían algunas mujeres que se habían logrado divorciar mientras estaba Occidente en Afganistán, y ahora con el retorno de los talibanes al poder han tenido que volver a contraer matrimonio, a volver a estar con esa pareja. Y uno de los argumentos a los jueces que estaban anteriormente explicaban que esto era una manera de la interpretación del Corán en la que habían logrado divorciarse, porque aún así estaban interpretando el Corán. Sin embargo, los talibanes ahora dicen que, bueno, que cuando sucedió eso no eran lo suficientemente islámicos, era parte de las palabras que utilizaban. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos acompañó Nacho Montes de Oca, analista internacional, también periodista. Se cumplen 3 años de regreso de los talibanes al poder en Afganistán. Algunos retrocesos se han visto, muchísimas críticas también de la comunidad internacional, y como lo hemos dicho, ningún país reconoce oficialmente al gobierno talibán. Parte de lo que revisamos en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más.